Hola, yo soy Cari, estoy muy contenta de tenerlos nuevamente aquí en el canal. Ya vamos por el día 6 y en esta ocasión voy a estar haciendo como que una comparativa un poquito más grande que todos los versus que hice en este canal. Entonces no va a ser la prueba de 1 ni tampoco de 2, sino va a ser de 4 marcas de lápices de colores pasteles y vamos a ver cuál es el mejor de estos 4. Como pueden ver, estos dos yo ya hice el versus anteriormente y luego está la marca Filgo y la marca Carioca, que también ya hay videos creo de estos dos aquí en mi canal, pero solitos, no es que hice un versus con nadie. Pero bueno, vamos a ver quién es el ganador en este video de estas marcas. Vamos a presentar cuáles serán los contrincantes del día de hoy. Primeramente vamos con el más reconocido mundialmente, que todos le compran por saber su nombre, que ha estado por bastante tiempo en el mundo artístico, trayéndonos variedad de artículos para dibujar y pintar. Está hecho en Brasil esta cajita de tonos pastel. Así que este es nuestro primer participante. El segundo contrincante es la marca Carioca, una marca italiana. Es una marca que se está asentando en el mercado de a poco, trayéndonos nuevos productos e innovando con algunas características que después más adelante estaremos hablando. El tercer contrincante es una marca muy nueva, muy reciente, que es de industria argentina, que se está empezando a conocer aquí en Sudamérica y un poquito más allá. Y el último es esta marca Acetone, que todavía es demasiado nuevo, que posiblemente en varios países no se esté todavía conociendo, y es de Paraguay. En el día de hoy, estas 4 marcas de distintos países se van a estar enfrentando para poder al fin conocer cuál de estos sets de tonos pasteles es el mejor. Así que vamos a estar teniendo varios ítems y varios puntos a tener en cuenta para llegar al ganador. Así que comenzamos con Faber-Castell. Primeramente vamos a hablar de la estética de la caja y vamos a ir por el más reconocido, que es Faber-Castell. Ustedes siempre saben que Faber-Castell trae una caja roja, creo que ellos casi nunca varían, al menos cuando es más económico, vamos a decir. Los rojos significan que suelen ser un poquito más económicos y su caja es bonita, no varía tanto de lo normal, no tiene su típico diseño de dibujos tampoco aquí. Te muestra todo lo necesario, te dice cuántos lápices trae, también menciona que es ecolápiz, eso es un punto a su favor. En sí el diseño está bonito, pero es demasiado típico de lo que ellos siempre muestran, es algo ya casi normal. Y entra el segundo contrincante, que es la marca Carioca. En estética, en su presentación de su packaging es bastante bonito, sale de lo habitual porque nos presenta una cajita así transparente de plástico. No sé si me agrade tanto que sea de plástico por el tema de la ecología, pero sí está muy bonito su diseño, su marca está resaltando bastante, pero también la letra pastel está muy hermosa. Por la parte de atrás también tienen todas sus especificaciones que uno debe de tener en cuenta. Tiene estos pequeños detallecitos que le hacen muy bonito a su presentación. Entre el tercer participante, que es la marca Filgo. Filgo también tiene un tono rojo. Normalmente hay varias marcas que se van por lo fácil, yo diría que es el tono rojo, más o menos yendo por lo mismo que Faber, pero lo que es distinto de Faber, que tiene estos diseñitos bien bonitos, bien hermosos. Me encanta aquí que el cuerno del unicornio esté abierto y se puedan notar así mejor los lápices de colores, aunque no se nota demasiado como los otros dos. En la parte de atrás tiene muy poquitas especificaciones, pero está todo lo necesario que uno debe saber de los lápices. Y el siguiente participante es Acetone. La verdad que Acetone me sorprendió porque varió completamente el color. El color es un verde menta y también tiene un espacio amplio para poder mostrar cómo son los lápices de colores. En la parte de atrás también tienen detallecitos que no se llega a percibir muy bien porque sus letras está todo en blanco, como que se pierde un poquito con el tono principal de la caja, así que no tiene un buen contraste. Pero en sí siento que está muy bonito su presentación. No tiene ningún dibujito ni un diseño, pero siento que varía mucho de lo típico que uno puede llegar a encontrar en una presentación así. En este primer ítem ganó Acetone.
Viendo un poquito más de cerca, ya vamos a empezar a hablar sobre los lápices y qué tal viene su punta. Obviamente tengan en cuenta que todos estos lápices ya están en uso, ya lo he utilizado con videos anteriores que pueden ir a verlo. Y aquí se puede notar que Faber-Castell no está muy bien lijado, al menos en este lila se puede notar bastante bien. Voy a estar sacando para poder verlo más de cerca y evaluarlo también. La presentación del lápiz es muy sencillo, muy liviano, tiene las letras plateadas y su forma es triangular. Está muy bonito el lápiz y muy sencillo también. En la siguiente marca vamos a ver qué tal son los lapicitos. Es justo saqué el más chiquito, pero bueno, este se nota que está mejor lijadito. Sus letritas son en color pastel, muy bonito, es muy suavecito también y su forma es pentagonal. Está muy sencillito. La siguiente marca vamos a ver qué tal están sus lápices. Estos lápices se ven muchísimo más económicos, vamos a llamarlo de esa manera. Este también tiene las letras plateadas, es muy similar a Faber-Castell, también es triangular. Siento que la madera es un poquito más bonito que Faber-Castell, pero es prácticamente igual, muy similar. Y por último vamos a ver cómo es Hachette. Se ve un poquito más lijado, vamos a sacar un lápiz también para poder verlo. Vean, la madera se ve bastante bien, las letras son en blanco, también como el de la segunda marca, con un detallecito aquí en dorado, y también que el tono de esta parte es un poco más oscuro que esta zonita. Está cubierto la parte de arriba, es el único que está bien cubiertito, y también es en pentagonal. Nuevamente gana por los pequeños detalles que tiene Hachette. Tengo este dibujito que está impreso en un papel normal, típico que nosotros todos utilizamos cuando imprimimos cositas en la casa. Voy a estar pintando uno con cada marca que está en competencia el día de hoy. Aquí hay varias cosas que mencionar y voy a ir señalando cuál es el que sentí que iba mejor en cada ítem. Para grasitud lo sentí muy bueno. A Filgo sentí que era bastante blando a la hora de pintar, y el que sentí que tenía menos grasitud era Hachette. El que tiene mayor saturación en la mayoría de sus lápices, porque esto tengan en cuenta que dependiendo de los lápices también va disminuyendo la saturación o no, pero el que tiene mayor cantidad de lápices que saturan bien es Hachette. El que menos pinta, vamos a decir que es muy clarito, es Faber-Castell. Quiero dar también un pequeño plus de que en la marca Carioca tiene un color gris. Es un color necesario como para hacer sombritas o algo así, que ninguno de los otros tiene ese tono. También algo muy importante que destacar es que Faber-Castell y Filgo nada más que trae 10 colorcitos, pero en cambio Hachette y Carioca traen 12. Pero la diferencia de Carioca y Hachette es que Carioca tiene dos colores que se parecen demasiado. Estos dos rosaditos son muy semejantes, casi ni se puede llegar a percibir bien la diferencia. Tiene uno un poquito más oscuro, pero son demasiado iguales. Además que también este no tiene color azul. Creo que eso serían también algunas que otras diferencias. Habiendo probado bastante estos lápices y hablado un poquito de varias características de cada uno, vamos a empezar a poner el podio. El último lugar yo creería que va, y posiblemente se sorprendan, que va Faber-Castell. Siento que Faber-Castell le falta demasiado saturación y para llegar a pintar cosas con más profundidad no se va a poder lograr. Luego en el tercer lugar viene Filgo. Filgo es un poquito similar
a Faber-Castell, solo que sí mejoró bastante la grasitud. Yo creo que por eso está en el tercer lugar. Además que estas dos marcas tienen la forma triangular, es una forma que complica mucho a la hora de hacer las puntas, y ambos tienen también nada más que 10 colores. En segundo lugar, realmente creo que la decisión está demasiado complicada entre estas dos últimas marcas que quedan, pero creo que solo una cosa hizo que esta marca esté en el segundo puesto. Entonces, la marca que va en el segundo puesto, y por ende ya saben cuál quedará en el primer puesto, es Carioca. Carioca va en el segundo puesto porque su caja es de plástico. Nada más que por eso, luego todo lo demás me encanta. Siento que es una marca muy buena y que mucha gente me había dicho que no lo veía así. Para mí me funcionó bastante bien con todos los dibujos que yo ya hice en este canal. Y bueno, ya saben cuál es el ganador. El ganador quedó Hachette. Hachette es una marca que realmente yo no conocía hasta que lo vi en la librería y hice mi primer videito aquí en el canal. Desde ahí empecé como que a comprar más cosas de Hachette y a probar un poquito más. Y siento que Hachette me sorprendió bastante, ya sea con su cajita, con su presentación, con los lápices de colores, con la estética que nos presentaron, además de cómo pinta y la variedad de colores que tiene es muy bueno. Entonces, este es el podio para mí. Ya saben que esto es mi opinión y con mis gustos respecto a los lápices de colores. Bueno, hasta aquí va a ser el videito de hoy. A ustedes, ¿cuál de los cuatro les gustó más? Ya saben que si te gustó este videito le puedes dar mucho amor dejando tu manita arriba, que eso me ayuda bastante a mí. También puedes hacer clic en el botoncito de suscribirse para no perderte ningún video que yo suba en este canal. Y también puedes dar mucho amor en todas mis redes sociales que te dejo por aquí y en la cajita de descripción. Y nos vemos mañana con el último video de la semanita. Te espero aquí. ¡Chao!